Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos por más seguridad. Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense. De esta forma, reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. San Fernando informa en 60 segundos. El municipio retomó las actividades de pileta en todos los polideportivos. Se reactivó natación, pileta libre y aquagym, entre otras actividades muy populares por parte de vecinas y vecinos, todas cumpliendo los protocolos correspondientes. Juan Andriotti lanzó los programas que se realizan junto a las murgas. El intendente junto a la secretaria y precandidata a concejal, Eva Andriotti, presentó los programas de reciclaje, prevención de accidentes domésticos, charlas informativas sobre Ley Micaela, adicciones, VIH, prevención de embarazo adolescente y violencia familiar, educación sexual integrada, RCP y control de salud de niños sanos. Por su participación, cada murga recibe un premio en órdenes de compra de materiales. San Fernando, una ciudad que se renueva. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vivo, en este caso que también se corresponde con Tenés que saberlo, nuestro querido programa por Conexión Abierta. Todo lo hacemos conjugar en un contenido que en este caso será muy importante porque hablaremos con Adolfo Rubinstein. Ustedes saben que fue ministro de Salud y además ahora es candidato a diputado. Es muy importante escuchar a Rubinstein como hombre de la medicina, de la ciencia, un investigador. Diría el propio Rubinstein, se lo vamos a preguntar, que está comenzando su carrera política, porque fue funcionario ejecutivo, y también es muy importante escucharlo, porque claramente para muchos, y veremos si para él también, especialistas de salud y epidemiólogos en general, hoy estamos a las puertas de pudiera ser una tercera ola o una variante Delta que puede empezar a propagarse o no. Esperemos que eso no se dé. Los saludamos a Adolfo, ahí está, y agradecemos a todos los que se van conectando. Buenas tardes, Adolfo, ¿se escucha bien? Perfecto, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Voy a hacer propio, porque los auriculares seguramente mejoren el sonido, pero está muy bien, Adolfo, muy, muy moderno. Gracias por este tiempo, por este espacio. Mucha gente se va a ir sumando en este viernes a la tarde. Yo decía recién, para presentarte, más allá de tu enorme currículum en el ámbito de la ciencia médica y por supuesto de la academia en general, que estás empezando tu carrera política. El otro día conversamos un poco de esto. La verdad que están con una propuesta más que interesante, en una lista que además, entre otros, está el querido Beto Brandoni, que viene de otro sector, que viene de la cultura, vos que venís de la medicina, Manes también de la medicina, pero en este caso en la provincia de Buenos Aires.
nada menos que Facundo Suárez Lastra, que es una suerte de mentor también. Así que sobre eso también vamos a hablar a continuación. Pero quiero arrancar tal vez por lo más urgente, Adolfo, si me permitís, que tiene que ver con estas dudas y estos interrogantes que surgen en la población en general sobre la posibilidad de una tercera ola o una variante Delta que pueda ocurrir en las próximas semanas. Mira, Hugo, estamos con esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza y es una posibilidad muy concreta. De hecho, la variante Delta es una variante global que está circulando ya en casi todo el mundo y en la región, ya está circulando en Brasil y en Paraguay. Los estudios que nosotros tenemos de vigilancia genómica son muy escasos, con lo cual es muy difícil poder anticipar, digamos, cuánto ya está circulando la variante Delta en Argentina. Yo te podría decir que a juzgar por el número de casos que estamos viendo, que seguimos con un número bastante estabilizado, digamos, más allá de que ha venido bajando en los últimos 2 meses, todavía no ha rebotado, lo cual hace pensar que si está circulando muy poquito por ahora. Pero también te tengo que decir que lo que tiene de característico la variante Delta es que la tasa de replicación es altísima de contagiosidad, con lo cual, en cuanto empieza a circular, empiezan a rebotar los casos muy rápido, que es lo que sucedió en Europa, en Estados Unidos y en todos los países donde esto está ocurriendo. Así que yo te diría que no hay que bajar la guardia, que acá la prioridad es vacunar, sobre todo terminar con los esquemas de inmunización completas en toda la población y particularmente en los grupos de mayor riesgo. Esto hay que acelerarlo. Seguir ampliando los testeos, hay que seguir testeando, aislando rastreando los contactos y aislando, y aumentar aún más estos estudios de vigilancia genómica que permiten detectar si verdaderamente el virus que está circulando es la variante Delta. Por ahora, digamos, hay que seguir con muchísima cautela y no bajar la guardia. Y a mí me preocupa, Hugo, que hay como una idea, y esto tiene mucho que ver con lo que el gobierno quiere instalar en este modo electoral, de que la pandemia se acabó, de que ya no pasa nada, que estamos en un valle, que la verdad es que los casos son muy pocos, que por lo tanto empecemos a relajar todas las medidas y que la gente comience a circular sin demasiado cuidado. Y yo creo que esto me hace recordar lo que sucedió en el verano. ¿Te acordás cuando después del velorio de Maradona venía el verano, la gente se relajó y vino la segunda ola? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ser cautos, seguir usando barbijo, distancia física y vacunarnos más rápido. ¿Cuál es tu mirada sobre la gestión en general que ha tenido el gobierno a nivel de la pandemia? Ahora estamos teniendo mejores datos en cantidad de contagios, pero faltan testeos, falta más gente vacunada con segundas dosis. Creo que la ciudad está un poco mejor en eso, pero vos como candidato para la ciudad, pero a su vez como ex ministro y luego secretario de Salud, ¿cuál es tu análisis en general de la Argentina, que había sido uno de los países que marcó, en la modernidad marcó un camino en términos de la vacunación, y hoy estamos tarde e incluso peor que otros países de la región? Mira, el contexto global siempre fue, digamos, de un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, porque nunca pasó antes que en algún momento del año pasado 2/3 de la humanidad estábamos confinados. Y a su vez en una pandemia donde se conocía prácticamente nada de la biología del virus, de la epidemiología de la enfermedad, claramente y de las medidas que había que tomar. Muchas de las medidas que se fueron tomando tenían muy poca evidencia empírica y mucho menos evidencia científica. Empecemos por la magnitud de las restricciones, las cuarentenas estrictas. Entonces, la verdad es que se conocía muy poco. Cuando se tomó la decisión acá de la cuarentena temprana, viendo la película de lo que ocurría en Europa o en Estados Unidos, fue una decisión acertada, porque la verdad que ningún sistema de salud está preparado para poder aguantar una epidemia de la magnitud con la que se venía, la película que estábamos viendo, vos te acordás, en Bérgamo, en Madrid, en Nueva York. La realidad también es que se enamoraron, al presidente no le gusta, cuando yo decía esto no le gustaba, se enamoraron de la cuarentena, porque tuvieron un altísimo rédito político, una altísima aprobación social, y luego quedaron metidos en una trampa en la cual no podían salir. Empezaron con todas estas dicotomías falsas, salud o economía, salud o educación, cuarentena o muerte,
buscaron culpables por todos lados, desde los runners, el surfer, la señora que estaba tomando sol en la plaza, los jóvenes, etc. Hasta que la cosa se rompió en 1000 pedazos y la gente no aguantó más. Por necesidad económica, por hartazgo social, por hartazgo emocional, se rompió en 1000 pedazos. Entonces, el tema es que cuando uno analiza los resultados, y yo creo que el gran error de la gestión de la pandemia fue la cuarentena de 8 meses sin ningún tipo de calibración en un país que no puede resistir eso. Somos un país pobre que veníamos de 10 años sin crecimiento, con un... Era absolutamente inviable que se pudiera prolongar la cuarentena. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, cuando uno ve los resultados al final del día, la tragedia sanitaria que hoy tenemos, con más de 110.000 muertos, más de 5 millones de casos confirmados, ¿no? Porque tenemos muchísimos más casos, y lo que fue las consecuencias devastadoras en lo económico, caímos más de 10% del Producto Bruto Interno, teniendo la cuarentena más larga del mundo prácticamente, la crisis educativa, el aumento de la pobreza, la recesión, el desempleo. La verdad que los resultados son muy, muy malos y tal como, digamos, se han evaluado, son de los peores del mundo. Entonces acá no hay ninguna cosa épica ni nada que celebrar. Y la campaña de vacunación, lamentablemente, toda la gestión de las vacunas estuvo contaminada con estas opacidades, secretismo, negociaciones fallidas, ideología, digamos, inclinaciones geopolíticas equivocadas, en fin. La verdad que mi balance es muy malo respecto a la gestión de la pandemia de este gobierno. Claro, muchos incluso señalaron que se inclinaron por la creencia en vez de por la ciencia, y eso incluso impidió que llegara la vacuna Pfizer. Ya sabemos la palabra negligencia, los obstáculos que la propia Argentina puso cuando en general fue el primer país que mostró voluntad desde la experiencia, incluso científica, para ese enorme laboratorio, que llegó al Uruguay con vacunas y no llegó acá, ¿no? Es decir... Bueno, fíjate que, digamos, el estudio de Pfizer, digamos que la Argentina fue el país que más voluntarios puso. Pero además el primer autor, el investigador principal del estudio global de Pfizer para la vacuna es argentino, Fernando Pollack. Entonces, claramente acá hubo un error estratégico brutal. Y si vos te pensás por qué, vos fíjate que esa palabrita negligencia, que es una de las razones por las cuales se creó ese acuerdo comercial, tiene que ver con la falta de manejo, de conocimiento de cómo tienen que llevarse a cabo, digamos, ciertas acciones en el Congreso. De nuevo, digamos, si hay alguna razón por la cual entiendo que un sanitarista, en este caso yo, tiene que estar en el Congreso, es porque justamente se viene, digamos, en este escenario de pandemia, lo que viene de la pospandemia, lo que se está ya hablando de las reformas del sistema de salud, tiene que haber un sanitarista que, de alguna manera, ponga freno a ciertos, digamos, ciertos avasallamientos autoritarios que uno está viendo del lado del gobierno. ¿Qué ves hacia adelante? ¿Ves que la cantidad de personas vacunadas con segundas dosis, que todavía no llegan al 30%, puede evitar un golpe y un eventual nuevo cierre? ¿Hay espacio para eso? ¿Qué imaginás que puede pasar sin hacer futurología? Pero, ¿qué te dice tu olfato científico? ¿Qué compartís con colegas para quienes están conectados y tienen esa incertidumbre además? Mira, esta es una cara entre el virus y la vacuna. En la medida que nosotros aceleramos la campaña de vacunación, consigamos que mayor proporción de la población, particularmente la población de riesgo, termine inmunizándose con el esquema completo, seguramente el impacto que va a tener esta tercera o cuarta ola atribuible a la variante Delta va a ser menor. Pero todo esto siempre y cuando se vacune más rápido. Digamos, tenemos que llegar a proporciones mucho más altas de vacunación. Tenemos que superar tenemos que llegar al 60%. Pero pensemos, no te estoy hablando de otros países, Israel. Uruguay y Chile ya están arriba del 70% con ambas dosis. Entonces, estamos hablando de países que son nuestros vecinos en el cono sur. Tenemos que llegar a esas metas. Entonces, si nosotros podemos realmente llegar a esas metas, entonces uno puede tener cierta tranquilidad de que el impacto va a ser menor. Porque ya se sabe
que las complicaciones graves o las muertes son, digamos, muchísimo menores aún con la variante Delta cuando tenés el esquema de inmunización completo. Porque, ¿qué pasa? Apelar a restricciones como las que vivimos al principio de la pandemia es hoy socialmente inviable. Es socialmente inviable y hay que tener un baño de realidad y saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Entonces, frente a eso, acá la alternativa es ser proactivos y vacunar más rápido. Y esto no tiene solo que ver con la llegada de las vacunas, que han mejorado en el último tiempo, aunque todavía no tenemos el suministro fluido que debiéramos tener, sino que sea una campaña de vacunación eficiente, y que no se partidice como sucede en algunos distritos, como el caso de la provincia de Buenos Aires. Tu mirada, ya que te metes en política, y últimamente también lo hiciste antes de participar de una lista que ahora quiero que cuentes, hiciste una mirada crítica incluso del gobierno en el que fuiste parte, sobre el tema de la salud, o en general cómo han tratado los sucesivos gobiernos el tema de la salud, que no ha sido prioritario, y eso también explique tal vez en gran medida lo que está pasando hoy. Pero, ¿cuál es tu mirada política sobre el tema de la foto? ¿Es un hecho gravoso? ¿Es un hecho menor? ¿Es un hecho más de descuido que de envergadura política? ¿El juicio político que se le pide a Alberto Fernández? ¿Las consecuencias judiciales? Mirá, ¿Qué pensás? Mira, o sea, solo te contesto con lo que uno ve entre el contraste de lo que fue el otro día la Marcha de las Piedras, por ejemplo, y al mismo tiempo, digamos, el escándalo de la fiesta clandestina VIP en Olivos con el presidente en el peor momento de las restricciones y de la cuarentena. Y el contraste es trágico, es terrible, es terrible. Y yo creo que esa es una viva imagen de lo que son dos mundos. Un mundo donde vivimos 45 millones de argentinos, que obviamente vivimos el dolor, el sufrimiento, la tragedia de la pandemia en todas sus dimensiones, los seres queridos que se fueron. Y por el otro lado vemos a un presidente, a un gobierno en una burbuja donde viven en un mundo VIP. Ese mundo VIP incluye las fiestas clandestinas VIP, el vacunatorio VIP, la justicia VIP y los perros VIP, ¿no? Dylan, que tenía clases presenciales cuando millones de chicos no podían ir a la escuela. Digo, este es el contraste que estamos viviendo y este es el enorme enojo social y la bronca tiene que ver con esto, porque falta ejemplaridad y sobra inmoralidad. Y esto no es retórico, esto es algo que le llega a la gente directamente y yo creo que va a tener un fuerte impacto electoral. Un fuerte impacto electoral, porque es eso, el vacunatorio VIP o esto de las fiestas clandestinas VIP, cuando el presidente nos amenazaba, ¿te acordás? Con el delito, diciendo que, bueno, claramente sí, lo que demuestra es la devaluación de la palabra, la devaluación del ejemplo, digamos, y bueno, es algo que, digamos, que van a tener que lidiar. ¿Vos crees que hay una casta política con rasgos de impunidad que digamos, que incluye llevar el teléfono a un lugar, digamos, que es doblemente equivocado incluso de esa propia lógica, porque ni siquiera tienen la precaución de evitar, o es impunidad? Y esa casta política, ¿cuánto, digamos, representa hoy de la dirigencia en general, Adolfo? No, yo no lo generalizaría. Yo creo que esta gente no tiene registro. No registra. Ajá. Ni siquiera registra. Es lo que vos decís, no registra. O sea, no se dieron cuenta. Es como dijo el presidente, a veces me olvido que soy presidente. Ahora yo le pregunto, más allá de que ya es preocupante que se olvide de que es presidente, no deja de ser un ciudadano que tiene que cumplir las normas que él mismo dictó. Entonces, yo creo que, te digo, hay una divisoria de aguas, hay mundos que ellos viven en un universo paralelo. Y yo le escucho a algunos candidatos del oficialismo y digo, esa de la vida que queremos, digo, ¿de qué están hablando? En una burbuja donde la pandemia se manejó fantásticamente bien, donde se está recuperando el país, donde la gente vive fantástico, donde los planes sociales alcanzan para todo el mundo. Yo digo, ¿en qué país estamos viviendo? Donde la educación virtual es lo mismo que la educación presencial y todo el mundo y los más pobres acceden a la educación virtual de la misma. Yo digo, ¿en qué mundo vive esta gente? O se piensan que no sé. Que vemos espejitos de colores, pero bueno, esto lo vamos a ver, digamos, en los próximos meses, en las PASO y luego en las elecciones generales,
lo vamos a ver, digamos, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Creo que el voto va a ser un fuerte, digamos, instrumento que nos va a permitir conocer cuál es la opinión de los argentinos. Hay detrás de la lista que armaron, digamos, no diría último momento, pero sí fue una sorpresa para muchos. Está Facundo Suárez Lastra, hay personalidades, por supuesto el radicalismo en su historia y en su renovación. Si vos tenés que explicarle a la gente quién sos, es decir, quién es Adolfo Rubinstein, ¿cómo te autodefinirías? A ver, hacenos una breve bio, por favor, Adolfo. ¿Y por qué querés hacer en la política? Bien, yo soy un tipo que toda mi vida transcurrió en la medicina, la salud pública, la ciencia. Más allá de que siempre tuve mi corazoncito radical, yo me afilié, digamos, en el 83 con Alfonsín. Tengo una familia política, mi viejo era un dirigente socialista que al final se fue con Alfonsín. O sea, siempre estuvo muy cerca de mi corazón, pero la verdad que yo no milité nunca en el radicalismo de manera activa. Luego, digamos, pero como te decía, hice mi carrera en la medicina, en la salud pública, y por esa cosa de que un día se alinean los astros, y como mi mentor era Jesús Rodríguez, yo tengo una relación muy cercana con él, y a través de él la tuve con Ernesto Sanz, me propusieron en un momento, al final del primer año del gobierno de Macri, cuando el ministro de Salud era Jorge Lemus, me propusieron ser secretario de Estado. Y fue mi primer contacto en la gestión pública. Yo venía yo trabajé en el Hospital Italiano, luego en un instituto de investigaciones afiliado a la Universidad de Buenos Aires, pero privado. Y fue mi primer contacto en la gestión pública. Y la verdad que me pareció algo, me gustó mucho. Poco tiempo después fui, nominado como ministro. Y la verdad que sentí la posibilidad de poder empezar a hacer cosas en una escala y en una dimensión impensada. Y pues imagínate que yo era un investigador en salud pública, pero vos pasas de ser un investigador a ser el que, de alguna manera, quien tiene que decidir sobre las cosas. No es proponer, no, es decidir. Y la verdad es que eso me gustó, y cuando terminé la gestión como secretario de gobierno, quise verdaderamente seguir en la militancia. Luego me agarró la pandemia, tuve mucha participación, con vos estuve, decenas de veces a lo largo de este último año y medio, tratando de presentar una mirada sobre la pandemia de mesura, prudencia, aprobación de algunas medidas, cuestionamientos también de otras, marcar la cancha y sobre todo tranquilizar a la gente. Tranquilizar, no tener esas cosas terroristas que uno vio en algún momento de la pandemia, que lo que hacía es que la gente se asustara, se angustiara. Ya bastante tenían con la tragedia que estábamos viviendo. Y y a partir de ahí surgió eso, mi militancia en el radicalismo, y sobre todo el hecho de que comenzara una suerte de movida que de alguna manera comenzó a empoderar mucho el radicalismo. En todo el país, que comenzaron a surgir líderes con enorme proyección nacional en la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes, con Gerardo Morales o Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, y de golpe el radicalismo comienza a tener, a ambicionar un rol mucho más protagónico en la coalición de Juntos por el Cambio. Hasta ese momento habíamos sido medio como actores de reparto. Bueno, ahora queremos ser protagonistas. Y Adelante Ciudad pretende encarnar esta voluntad de ese espacio progresista que se merece la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con una agenda muy centrada, además de los problemas acuciantes del trabajo, de la inflación, de la pobreza, la salud, la educación, la ciencia, la transformación, cómo convertir la educación en trabajos, en la agenda futura, ¿verdad? En los nuevos trabajos, la agenda de igualdad de género, la agenda verde medioambiental, cuestiones que para nosotros son muy importantes, que están en el ADN del radicalismo, que representan el verdadero progresismo, tal como nosotros lo concebimos y que queremos impulsar. Adolfo, entre tantas preguntas de la gente que está del otro lado, por ejemplo, alguna un poquito más así picante, digamos, como se dice hoy, pregunta si te sentís cómodo con el resto de Juntos por el Cambio en algunos lugares, Juntos en la provincia, creo que en la capital sigue siendo Juntos por el Cambio. Y allí hay una interna que no se da en el gobierno, ¿no? Claramente, o en pocos lugares del gobierno,
se aplican las PASO, para las primeras y verdes simultáneas y obligatorias. Y aquí hay una gama de posibilidades, pero la gente dice, ¿se sienten realmente juntos o es una muestra para enfrentar al gobierno actual? Mira, estas son los pasos, son elecciones primarias. Y estas son, digamos, es el momento, yo te diría, es el instrumento para poder dirimir las diferencias políticas o los matices políticos que tenemos con la lista de María Eugenia Vidal o con la lista de Ricardo López Murphy en un ámbito de legitimidad y transparencia, y que la gente elija los mejores candidatos, porque, ojo, no es que se elige una lista todo o nada ahora. Ahora, digamos, hay 3 listas que compiten, cada una representa cosas diferentes, así como, digamos, yo creo que el espacio de López Murphy representa, digamos, una visión más liberal, más conservadora. La lista de María Eugenia Vidal es fruto de un arreglo político y es una lista más de centro, más tradicional. Nosotros creo que representamos un cambio, tal vez el espíritu de lo que fue Cambiemos en su momento, en esto que yo te llamo espacio progresista, pero que en realidad, digamos, depende cómo nos vayan las 3 listas, cada uno intercalará los candidatos. Y finalmente lo que se va a configurar, porque la gente va a elegir eso, es una lista que esté, digamos, una lista muy competitiva, con los mejores candidatos que verdaderamente enfrente después al kirchnerismo en las elecciones de noviembre. ¿Crees que tienen efectivamente en Juntos, tienen capacidad para sacar una buena cantidad de votos y sumar diputados y senadores, o creen que la billetera del gobierno, que en general maneja mejor economía para una campaña política, va a poder contra ustedes? ¿Cómo analizan la elección ahora cuando faltan un par de semanas? Mira, yo creo que estamos jugándonos mucho. En las elecciones de noviembre, como decía Mario Negri, estamos a 7 diputados de que vengan por todo. Si tienen mayoría en el Senado, que la van a tener, y tienen mayoría en diputados, estamos fritos. Con lo cual es una elección muy importante. Por eso esa no idea me parece oportuno. Mario Negri, a 7 diputados de Venezuela, a eso te referís, digamos. Sí, exactamente. Y por eso no me parece oportuno adelantar la agenda del 23 al 21. Porque ahora se juegan elecciones muy importantes. En ese sentido, bueno, yo creo que nosotros, tanto con las 3 listas, compartimos principios y valores comunes que están muy por encima de las pequeñas diferencias o los matices. La defensa de la democracia, de la división de poderes, de la justicia independiente, de las libertades, claramente es lo que nos une. Y es mucho más importante eso que los matices o diferencias que también tenemos, pero que en el contexto de lo que estamos viviendo, claramente nos va a encontrar absolutamente unidos. Y después de estas primarias, de estas internas, vamos, ganemos o perdamos, yo salga o no salga diputado, bueno, apoyaré la lista que salga con todo mi fervor. Contanos esa crítica que recibiste en su momento, porque el gobierno anterior bajó de ministerio a secretaría el área de salud, pero después Ginés González García tuvo que dimitir por el vacunatorio VIP, digo, ¿no? Para equiparar los dos momentos que vos viviste en un caso como protagonista y en otro caso siendo parte de la oposición. Fue una decisión equivocada, yo lo dije en ese momento, pues no es que lo estoy diciendo ahora, lo dije en ese momento, lo hablé con el presidente Macri, lo hablé con Marcos Peña, traté de evitar que se tomara decisión, que fue una decisión que no era por salud, sino que era por una decisión, creo que, como te decía, equivocada, en la cual se disminuyeron los ministerios de 22 a 11. Por, digamos, ¿cuál fue la razón? Porque la verdad es que como no se afectó ni las políticas sanitarias, ni el presupuesto, si vos me preguntás qué sentido tuvo, creo que al final del día no tuvo ningún sentido. Pero fue simbólicamente una mala decisión. Ahora, pero no afectó verdaderamente las políticas. Ahora, si uno ve como vos recién decías, ¿qué es lo que obtuvimos con esto de salud del ministerio? Ahora tenemos ministerio. Está bien que tengamos ministerio, ojo, es correcto, pero tenemos ministerio, tenemos 110.000 muertos, vacunatorio VIP, somos la cuarentena más larga del mundo, en fin, todas estas cuestiones no tienen nada que ver, que sea Secretaría de Gobierno, que sea Ministerio, no es lo importante, más allá de lo simbólico, lo importante es la gestión, es quién está a cargo y cómo se hace esa gestión.
Y a propósito de eso, si te toca, bueno, llegar al Congreso, ¿cuál es tu primera idea fuerza o las dos o tres que tenés como propuestas legislativas, Adolfo? Mira, la primera, yo te diría que las dos, hay tres áreas en las cuales yo siento que puedo contribuir fuertemente. Obviamente salud, educación y ciencia. Y yo creo que además son tres políticas que verdaderamente pueden conducir a la transformación, a lo que el país necesita para salir de la mediocridad, para salir de la pobreza, para salir de esta decadencia que nos ha arrastrado durante décadas. Y yo creo que hay temas que se van a discutir rápidamente. La reforma sanitaria es un tema que va a salir. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es insostenible tal como está. No da para más. ¿Y cuál es la idea que vos tenés en mente el sistema de salud cuando el gobierno, digamos, después lo bajó el tono, pero parecía quedarse con el sistema o estatizar el sistema de salud en el medio de los reclamos de las prepagas, etcétera? Bueno, ahí tenés, o sea, justamente, las prepagas están en la lona. Las clínicas y sanatorios privados que dan atención a casi 2/3 partes de la población argentina, porque las obras sociales se atienden en hospitales privados, están en la lona. Los honorarios de los profesionales de la salud, el sistema público que está totalmente atomizado en las provincias con muy poca capacidad de gestión por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto se ha visto en la pandemia. Entonces, acá hay cuestiones que hay que ponerse a laburar. Y lo peor que puede pasar es que esté Goyán del otro lado, nada más. Digamos, que Goyán sea el diputado del oficialismo que encarne una reforma con la cual nosotros estamos absolutamente en contra. Pero ¿quién va a estar de este lado? Bueno, hoy por hoy voy a estar yo. En educación tenemos que hacer, digamos, ya no se trata solamente de, obviamente, de tratar de ver cómo vamos a superar la tragedia de haber perdido 1 año y pico de clases presenciales y lo que está pasando a nivel primario y sobre todo a nivel secundario. Es cómo hacer una reforma educativa que mejore la calidad de los contenidos, que, digamos, prepare a los docentes para los trabajos del futuro. Es decir, ahí está Mónica Marquina, que es quien me secunda en la lista, que es una educadora. Es decir, y en ciencia, por ejemplo, tenemos a Galo Soler-Ilia. Galo Soler-Ilia es un científico que, además del nieto de Ilia, que es un nanotecnólogo conocido mundialmente, Conex de platino, que está en nuestra lista. Es decir, tenemos con qué aportar al Parlamento. La última, ¿por qué hay que votar al radicalismo en esta primaria abierta, simultánea y obligatoria? ¿Por qué al radicalismo y por qué no, en todo caso, al PRO, a la coalición cívica, bueno, a los otros grupos que conforman Juntos? Porque creo que tenemos que mostrar, y yo creo que necesitamos mostrar que Juntos por el Cambio verdaderamente quiere el cambio. Y nosotros, yo te diría, si pudiera definirlo, somos casi el alma de Juntos por el Cambio. El alma, el espíritu que de alguna manera movió la creación de Juntos por el Cambio. Es el cambio, es la transformación, es ir hacia otro país. Y me parece que las otras listas están, entre comillas, un poco más acomodadas a el contexto actual. Nosotros creemos que representamos un espacio, si querés, de mucho mayor dinamismo, mayor vibra, por la vida. Y una última, sí, esta, de verdad, de todas maneras, como decías, gane quien gane, ustedes van a apoyar a Juntos. Absolutamente. Se discuten en esta primera elección y obviamente en el 2023 dos modelos de país, ya una mirada más global, te pido, sintética. Claro. ¿Qué significarían dos modelos de país, más allá de uno más peronista y el otro más radical, si querés, o más del PRO, digamos, o la coalición cívica? ¿Qué son esos dos modelos de país para la gente? No, acá lo que se discute es un modelo de país que es lo que quiere el kirchnerismo. Es lo que hay que enfrentar. No nos confundamos de adversario. El adversario no es María Eugenia Vidal o López Murphy. El adversario es el kirchnerismo. Es el modelo de país que ellos encarnan, es el modelo de país que nos va a terminar de hundir. Por eso estas elecciones son tan importantes. Entonces, eso es lo que claramente, ahí está nuestro adversario. Por eso te decía que son mucho más importantes los valores que compartimos en Juntos por el Cambio que las diferencias que tenemos. Adolfo Rubinstein, muchas gracias por este contacto. No, gracias, Hugo. Muchas gracias. Seguramente repetiremos y nos vemos el domingo, en especial domingo, seguramente en La Nación Más.
Hay mucho para decir porque todavía no se terminó la pandemia. Yo creo que Adolfo tiene una mirada, además de ahora meterse bien en la arena política. ¿Estás preparado para el embate ahora? Porque viste que la política tiene algunos códigos un tanto, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco con, El barro, menos el barro. con menos modales que lo habitual, digamos, ¿no? Sí, estoy más curtido. Me Te vas acostumbré curtiendo. mucho en la gestión, ¿viste? Cuando estuve en el ministerio uno se va acostumbrando y curtiendo. Es cierto que todavía me chocan algunas cosas, pero estoy curtido. Está bien, sí, sí. Yo recuerdo que te acusaron de haber, Oh, bueno, de haber dejado vacunas tiradas sin aplicar y de un montón de no, otras cuestiones que la justicia no pudo encontrar elementos como para señalar no hizo nada, avances no, en tu no, no, contra, ¿no? O en tu gestión, ¿no? no, ni siquiera no hubo nada, fue todo humo. Fueron Claro, operaciones claro. políticas. Bueno, hay que estar atento a eso, por eso nos parece interesante charlar con vos, porque además ponés blanco sobre negro y finalmente, bueno, tu lista está conformada, repetila como última respuesta, por Es la favor, lista de Adolfo. Adelante Ciudad, que Ujú. representa, digamos, tiene una fuerte impronta radical en Juntos por el Cambio, que yo la encabezo, que está Mónica Marquina, que está Facundo Suárez Lastra, Ana Echegaray, que es una economista especializada en producción, está Martín Escoto, que es un luchador por derechos humanos, está Galo Soleirilia, está Ivana González, que tiene una agenda de género muy fuerte, y finalmente está Luis Brandoni, Beto Brandoni, que es nuestro candidato antitestimonial, si vos querés, pero que representa todo lo que uno quiere, todo lo que uno defiende, desde su historia de lucha, desde los tiempos oscuros de la dictadura, hasta lo que es como actor y como uno de los mejores actores que ha tenido nuestro país y que Un tiene hombre de la cultura argentina, ¿no? Un un hombre hombre además de la muy cultura. amplio, con una militancia, una trayectoria teatral y, bueno, por supuesto que hace a todo el imaginario cultural y social de la Argentina. Gracias por este contacto, Adolfo. Mucha suerte, No, ¿eh? gracias, Hugo, y nos vemos el domingo. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, hasta acá llegamos. Por supuesto, vamos a emitir, bueno, justamente este vivo a través de las redes sociales y Tenés que saberlo el lunes por Conexión Abierta, en ese encuentro con personalidades, en este caso Adolfo Rubinstein, ex ministro y secretario de Salud, un hombre que se mete en la política pero que viene de la ciencia y contó algunos detalles muy interesantes, porque la tercera ola esperemos que pase sin tocarnos demasiado, pero evidentemente es difícil que, bueno, que América del Sur y que por supuesto los habitantes de la Argentina quedemos excluidos. Así que yo creo que todo este detalle y la información que aportó Rubinstein también es útil porque lo que nos explica es que claramente la cantidad de vacunados va a hacer que se frene la carrera de la pandemia o en todo caso, frente a una carrera en donde avanza la pandemia, la tercera ola de la variante Delta, la única manera de ganar efectivamente es con mayor cantidad de vacunados. Así que sobre eso estaremos y por supuesto cada día pondremos sobre la mesa informativa con personalidades, con entrevistas y con datos lo que está pasando en la Argentina. La situación de la pandemia, pese a las elecciones, pese a las fotos, pese a los videos, pese al Olivos Gate, el vacunatorio VIP o el Olivos VIP y todos los problemas que tenemos en materia social y económica, no ha cesado. Y claramente es obligación de los periodistas no remarcar lo bueno, porque lo bueno lo remarca todo el aparato de cada gobierno, el aparato de comunicación estatal, que ustedes ya saben cuál es, sino que los periodistas estamos para señalar lo que falta, o en todo caso para ayudar a que seamos entre la opinión pública y las personalidades, sobre todo la dirigencia y los funcionarios públicos, un intermediario, y de esa manera que podamos poner sobre la mesa todo lo que está pasando. Hay un enorme debe en la Argentina de hoy, que se lo ve en los análisis, en las encuestas, que demuestran que cada vez más se descree de la dirigencia política porque dicen lo contrario a lo que hacen cuando llegan al gobierno. Hablan de los pobres con enormes fortunas personales, mientras el resto de la ciudadanía apenas puede cubrir sus costos, que cada vez son más altos
para muchos, por un lado, los impuestos que terminan solventando lo más dramático, que es el negocio de la pobreza. Lo que vimos días pasados, cuando personas allí marchando decían que le tomaban lista y le pagaban por ir, casi como si fuesen nuevos esclavos en este siglo XXI, demuestra que hay un negocio detrás de la pobreza. Ese negocio se instala porque hay pobreza, porque hay un sistema ya adecuado, como pasa con las mafias y otros sistemas criminales, que se sustentan, insisto, a través del gran negocio que hace la clase política en general. Ahora, esto dicho así, sin explicarlo con algún detalle que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando, también tiene un costado un tanto polémico, porque el sistema democrático necesita sostenerse a través de la práctica ciudadana en la que elegimos a quienes nos gobiernan. Ahora, los que nos gobiernan, cuando no cumplen con lo que hacen, tienen que dejarle lugar a nuevos gobernantes. En esa exigencia ciudadana, nuestro voto es fundamental, porque el sostenimiento del sistema democrático, que es el mejor de los sistemas que conocemos, es el que nos va a permitir ir renovando a esa casta política de tal manera de que ninguno pueda quedarse mucho más del tiempo necesario para hacer las cosas bien. Aquel que no haga las cosas bien inmediatamente tiene que ser corrido por el voto para que venga otro y a ese otro se le exija un poco más, y así vamos a llegar a un nivel en donde los políticos, cuando lleguen al poder, no piensen en su propia riqueza ni en utilizar su poder para, bueno, todo lo que hace a su propio bienestar, sino que efectivamente podamos retrotraernos. ¡Qué locura! Retrotraernos en un flashback a aquellos héroes de la Argentina que dejaron de sí mismos lo que tenían, que llegaron al poder para ser verdaderos servidores, y a partir de ahí nosotros los, no sé si la palabra es veneramos, los respetamos, los queremos y los apreciamos y los recordamos, porque justamente eran ejemplos, es decir, su palabra era más débil que sus hechos. Cuando los hechos de una persona, cuando la ejemplariedad en la vida cotidiana, en los pequeños hechos y en los grandes hechos, sobre todo de los dirigentes que tienen que dar el ejemplo, empieza a cambiar, ese ejemplo baja de abajo, de arriba hacia abajo, y sube de abajo hacia arriba. En esa discusión que requiere a veces de vertientes de la sociología o de la antropología social, de los estudios sociales, determinan que los pueblos que pudieron elegir mejor y con cada vez más exigencia a sus dirigentes, fueron los pueblos que salieron adelante, que tuvieron la resiliencia. Así como uno mismo, como cuerpo individual, va mejorando en la medida en que se propone hacerlo, y es posible tener una mejor versión de uno mismo en la medida que uno se lo propone. Del mismo modo, el cuerpo social, con la autoexigencia necesaria desde las bases hacia los que están arriba, puede lograr mejores gobernantes. Esa idea es la que tiene que estar presente entre nosotros. El periodismo, como una institución más, como todas las que conformamos la democracia, requieren una mejora. Por eso nos parece importante en este caso entrevistar a Rubinstein, porque de los políticos que vemos en el contexto de quienes pasaron por la función pública, merece ser destacado hoy, más allá de la propia autocrítica que él mismo hace sobre el gobierno anterior, cuando bajaron de ministerio a secretaría, y eso también tuvo algo negativo desde lo simbólico. Pero más allá de eso, hoy Rubinstein, como un hombre de la academia metido en política, tal vez represente algo distinto en la política. Veremos, después lo sabremos. Mientras tanto, es importante para nosotros seguir aportándote información con personas que nos parecen importantes, que puedan tener un espacio para que te cuenten a vos, quien sos el verdadero destinatario de este tiempo, lo que pueden hacer o lo que deben hacer cuando ellos decidieron meterse en la política. Nadie les exige que se metan en la política, pero si lo hacen deben saber que tienen una enorme responsabilidad y también una muy buena oportunidad. Con Rubinstein hablamos. Este fue nuestro programa de hoy. Nos encontramos muy prontito
como siempre, generando contenido, intentando aportar un poquito más a este mundo de información con la mayor calidad posible. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana próxima. Un cariño. Gracias a todos. Chao. Auspiciaron este programa. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos por más seguridad. Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense. De esta forma, reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. San Fernando informa en 60 segundos. El municipio retomó las actividades de pileta en todos los polideportivos. Se reactivó natación, pileta libre y aquagym, entre otras actividades muy populares por parte de vecinas y vecinos, todas cumpliendo los protocolos correspondientes. Juan Andriotti lanzó los programas que se realizan junto a las murgas. El intendente, junto a la secretaria y precandidata a concejal, Eva Andriotti, presentó los programas de reciclaje, prevención de accidentes domésticos, charlas informativas sobre Ley Micaela, adicciones, VIH, prevención de embarazo adolescente y violencia familiar, educación sexual integrada, RCP y control de salud de niños sanos. Por su participación, cada murga recibe un premio en órdenes de compra de materiales. San Fernando, una ciudad que se renueva.
Comienzo de espacio publicitario.